Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Es una alegría poder encontrarnos en este formato. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ayelen Sepúlveda. Hoy en estos momentos en la Secretaría de Extensión. Mis compañeros estamos sumamente agradecidos y muy contentos de poder compartir estos espacios de intercambio en este formato que denominamos ESBA Ciclo de Conversatorios. La propuesta de hoy se denomina Tejiendo miradas acerca de la planificación de la enseñanza como instrumento de mediación. Fue pensado por la profesora Carolina Zaraco, ella es profe de Didáctica General del Profesorado de Artes Visuales, y por la profesora Lorena Martín, que está a cargo del Gabinete Orientador de Técnicas de Estudio de nuestra escuela. Hoy ellas van a estar coordinando este espacio. Es el primero de los 3 encuentros pensados en torno a la planificación. ¿Sí? Y en el encuentro de hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial, Rita de Pascuale. Ella es magíster y especialista en didáctica, se desempeña como codirectora de la carrera de especialización en asesoramiento educacional en la Facultad de Ciencias de la Educación. Hoy por hoy es directora del proyecto de investigación Las prácticas de enseñanza en los profesorados, un estudio sobre la construcción de saberes didácticos en la Universidad Nacional del Comahue. Hasta el año 2019 fue directora del Centro de Estudios Didácticos del Comahue. Se jubiló como profesora de didáctica general para el profesorado de inicial, primaria y ciencias de la educación de la fase 1. Así que junto a ella vamos a estar compartiendo saberes, experiencias, preguntas, así que bienvenida de nuevo, Rita. Bueno, yo les agradezco un montón por la invitación, siempre me encanta poder charlar de estas cosas, pero yo quiero escuchar más que hablar, así que empiecen ustedes a hablar, a contar, a ver qué es lo que piensan sobre la planificación, sobre todo sobre la enseñanza. Buenísimo. Vamos a contar una dinámica. Al principio de esta primera parte vamos a desarrollar algunas preguntas orientadoras. Pueden ir dejando consultas o preguntas que vamos a desarrollar hacia el final en el chat, ¿sí? Así que bueno, arranco yo a nuestras coordinadoras, Carolina y Lore. ¿Cómo pensaron este ciclo de conversatorios? ¿Nos pueden contar un poco más? Bueno, respondo. ¿Te parece, Caro? ¿Sí? Bien. El presente ciclo de conversatorios fue pensado como un espacio de conformación para compartir y construir miradas acerca de la enseñanza con docentes y estudiantes de todos los profesorados de la Escuela Superior de Bellas Artes. Y también lo pensamos como un espacio en el cual se pueda repensar la enseñanza vinculada a la planificación, teniendo en cuenta más que nada este contexto tan particular en el que se transforma el espacio y el tiempo escolar, y por ello pensamos en la concreción de este ciclo como una oportunidad para encontrarnos y volver la mirada sobre el quehacer pedagógico. Y disculpen, estoy un poco nerviosa, pero bueno, en este andamiaje nos fueron surgiendo algunos interrogantes acerca de cómo planificar, cuál es el sentido, qué decidir y priorizar, cómo transmitir en un contexto de tanta incertidumbre y desigualdad social. Y bueno, concluimos con Caro que estas preguntas nos convocan a tejer miradas justamente sobre la planificación. Y en este sentido, consideramos que transitar la tarea docente requiere repensar de diferentes dimensiones que la constituyen, ya sea desde lo político, ideológico, pedagógico, didáctico, histórico, institucional, etcétera, que resignifica un aquí y un ahora, ¿sí? En acciones situadas, básicamente. Y en cada acción, ¿no? En relación a la enseñanza, deja de manifiesto las diferentes concepciones que sostenemos. Es por ello que nosotras, justamente en este primer conversatorio, decidimos centrar la mirada justamente en uno de los instrumentos que permite organizar la enseñanza y el aprendizaje, denominado planificación. Dado que consideramos que este instrumento denominado planificación es un instrumento de mediación que permite orientar las prácticas de enseñanza
atravesadas por políticas curriculares que la trascienden. Por ahí lo estuvimos pensando, a este conversatorio. Genial, muchísimas gracias. Guárdeme un momentito. Por ahí quería seguir vos, Caro, continuando. Buenas tardes a todos. Para no monopolizar la palabra, te vamos contando entre las dos. Sí, Bueno, por ahí comentarles el por qué decidimos trabajar sobre planificación. En principio, porque bueno, la ESBA es una escuela artística de formación docente y nosotras, bueno, vemos a la docencia como un oficio. En realidad nosotras Antero, que está acá acompañando, y al ser un oficio tiene sus herramientas, ¿no? Una de sus herramientas es la planificación, es una de nuestras herramientas de trabajo. Pensamos que era importante como volver la mirada sobre esta herramienta porque, digamos, nos permite como diversas cuestiones que nos parece interesante pensar en conjunto. Por un lado, tomar decisiones respecto a qué enseñar, cómo, para qué, nos permite anticiparnos, ¿no? Prever la enseñanza más allá de que después las cosas nunca suceden como una las planifica y bien que suceda así, ¿no? Y a la vez pensamos que era importante porque, digamos, esta herramienta nos posibilita como darnos un momento para reflexionar acerca de estas preguntas de la didáctica, ¿no? Del qué, el cómo y el para qué. Ahí en el formulario, vieron cuando se inscribieron, había una serie de material bibliográfico que queríamos compartir y uno es de Daniel Feldman. Feldman plantea como 3 motivos por los cuales es importante planificar y que nos parecía también interesante compartirlo. Por un lado, porque la enseñanza, al ser una práctica intencional, tiene una serie de propósitos, y a través de la planificación, trataría de diseñar acciones que nos lleven a cumplir esos propósitos. Por otra parte, algo que es bastante, lo podemos ver bastante ahora en el contexto actual, la enseñanza se da en situaciones de restricción, ¿no? Restricción de tiempos, de espacios, de recursos, y entonces planificar nos permite como poder establecer un equilibrio entre nuestras intencionalidades, entre esos propósitos y las restricciones, ¿no? En las cuales se da la enseñanza. Y por otra parte, la enseñanza se da en contextos complejos que van más allá de pensar como las actividades. La enseñanza requiere tener en cuenta múltiples dimensiones, la planificación, ¿no? Múltiples dimensiones, y poder pensar y anticipar eso nos permite como ir desde otro lugar, ¿no? Después al encuentro con el otro, con la otra. Más allá de que después lo que uno planifica no siempre sucede como lo pensó, pero sí nos permite ir como desde otro lugar más anticipadamente. También pensábamos que estaba bueno propiciar estos espacios de encuentro porque, bueno, acá hay varios profes, compañeras, estudiantes, que todas tenemos distintas formaciones, y en este sentido no todos y todas compartimos por ahí las mismas concepciones o sentidos acerca de qué es planificar, ¿no? Y por eso nos parecía como importante, bueno, poder encontrarnos y pensar en conjunto acerca de los sentidos de las planificaciones, acerca de qué es planificar, qué implica, qué cuestiones habría que tener en cuenta, ¿no? A la hora de pensar la enseñanza. Y bueno, ahí Loli continuará, ¿no? Que hay distintas miradas acerca de la planificación, y esas miradas están ancladas en modelos didácticos, que digamos no son neutrales, están dadas en un marco histórico, que ese marco histórico en el que se desarrollan estos modelos sustentan determinadas formas de comprender la enseñanza. Por eso es importante por ahí explicitar desde dónde nos posicionamos a la hora de pensar la enseñanza y la planificación en sí. Así que ahí, Loli, si querés comentarnos. Sí, acompaña, sí. Y bien, nosotras cuando hablamos de estas diferentes miradas que mencionaba recién Caro acerca de la planificación, la estamos pensando también una planificación atravesada por los diferentes momentos y desarrollos sociohistóricos y políticos,
por lo cual los sentidos de la planificación se ha ido resignificando a partir de las diferentes corrientes teóricas. Si bien nosotras decimos que nos posicionamos desde un enfoque práctico, explicamos por qué nos estamos parando desde ese enfoque. Y en realidad nos paramos desde ese enfoque porque es justamente ahí donde se considera al docente, la docente, como un autora de la tarea de enseñanza y organiza a partir de ser autor, básicamente, autora, las preguntas didácticas, como decía anteriormente Caro. ¿Cómo, qué y para qué enseño? Pero estas preguntas, ¿por qué se las hace? Porque tiene como misión describir, explicar y fundamentar dichas prácticas de enseñanza, para que el conocimiento y la acción justamente adquieran sentido. Pero también nos posicionamos desde este enfoque, preguntándonos con quiénes, para quién enseño, en qué espacio y en qué momento histórico, como antes mencionaba Caro. Desde este enfoque nos parece importante aclarar que al docente se lo piensa como capaz, la docente capaz de realizar un proceso crítico reflexivo, ya sea antes, durante o después de las prácticas de enseñanza, y eso siempre se refleja en todas las planificaciones cuando se logra capitalizar las prácticas. Y desde este enfoque también se entiende, y esto es muy importante, no desde una causalidad lineal, no desde un proceso lineal, sino más bien desde un proceso dialéctico, en el que el estudiantado, el aprendiz, la aprendiz, tienen un rol activo en la construcción del conocimiento. Y bueno, si nosotras decimos que nos estamos posicionando desde este enfoque, tendríamos que decir desde qué enfoque no nos estamos posicionando, y ese es el enfoque técnico, porque justamente el enfoque técnico tiene un fuerte anclaje positivista. ¿Esto qué quiere decir? En relación a la concepción de enseñanza, sí tiene una lógica de causalidad lineal. Yo te enseño, vos aprendés. Esto es directo, digamos. No hay emergente válido. Entonces se sostiene a la enseñanza desde términos de estímulos y a la respuesta, el aprendizaje, perdón, como respuesta. Y en estas prácticas de enseñanza se supone cierta neutralidad, justamente por lo que veníamos diciendo, de que tiene un anclaje positivista, y en base a ello las ideas de conocimiento científico. Y justamente en estos enfoques es que vamos a retomar aquí dos paradigmas que vienen a relación de estos dos enfoques que veníamos planteando, que es el paradigma de la simplicidad y de la complejidad. Desde el paradigma de la complejidad, queremos dejar en claro que se tiene una mirada multidimensional de la planificación y que atiende a los emergentes que puedan suscitar dentro del aula, lo que no quiere decir, digamos, una planificación flexible que se permite, ante determinado emergente, improvisar. Lo que no quiere decir, y esto lo queremos dejar en claro con Caro, es improvisar una planificación. Eso, digamos, no se puede ir al aula sin planificar, esto tiene que quedar en claro, pero sí tiene que ser una planificación flexible que nos permita improvisar ante determinado emergente. Y como decía, había un paradigma de la complejidad y un paradigma de la simplicidad, y el paradigma de la simplicidad justamente atiende a lo rígido, a una planificación que podría ser escrita de manera tan minuciosa que no dé lugar a ese imprevisto dentro del aula. Esto lo queríamos aclarar porque nos parece que son dos miradas que no es que termina un enfoque y comienza el otro, sino que conviven, ¿sí? Tenemos que siempre tenerlos en claro para justamente que no tenga preponderancia por ahí el técnico, sino más bien nos enfocamos en el práctico. Y bueno, no sé, ¿querés continuar, Cari? Sí. Por ahí nos parecía interesante con Loli, ¿no? Pensar la planificación desde la simplicidad y desde la complejidad. Y no sé si habrá estudiantes que estén por hacer las prácticas o residencias, pero nada, pensamos que a veces nos pasa cuando estamos en ese momento de iniciar las prácticas, que la planificación no aparece como una dificultad que hay que tratar de resolver, ¿no? Como que después pareciera como que en la enseñanza la gracia fuese ir y hacer las actividades en sí.
Y en realidad nosotras pensamos y proponemos que no, que esa sería una mirada más bien simplista de pensar la planificación, centrarnos en un solo componente de la planificación, como pueden ser las actividades. Esto, bueno, por experiencia, ¿no? Que una después va resignificando también en el oficio. Y también pensábamos ahí entre colegas en que la planificación, muchos para quienes ya están ejerciendo, termina volviéndose como una cuestión burocrática, ¿no? Como me lo piden, lo hago, lo entrego y se acabó. Y ambas situaciones, tanto desde el rol de estudiante como el rol de docente, en estos ejemplos que trabajamos, hacen como que la planificación se reduzca a una actividad técnica, y para nosotras no, justamente es una herramienta de nuestro oficio que es una herramienta política, porque implica asumir un posicionamiento político-pedagógico respecto a la enseñanza, ¿no? Acerca también de nuestra intencionalidad. Y a la vez, mirarla de esta forma nos desdibuja todo el marco político y ético, ¿no? Pensar la planificación desde esta mirada de la enseñanza exitosa. Es como poner el foco solo en los resultados, más allá del contexto, más allá del estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes, más allá de las condiciones reales, ¿no? que viven cada uno y que creo que ahora quedan en evidencia en este contexto. Por eso la propuesta era y es poder pensar la planificación desde la complejidad, que la complejidad sí invitaría, ¿no? A como atender a las distintas dimensiones que hacen a una planificación, y en diálogo con la realidad, porque también nosotras no es que tenemos como una receta, no, o sea, cada docente irá construyendo en relación al grupo de estudiantes, al estilo, a las posibilidades, que como dijimos, bueno, la enseñanza se da en situaciones de restricción y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Y por eso pensamos también en un punto el título de los encuentros como de ir tejiendo miradas acerca de la planificación, pero ir pensando la planificación también como un tejido entre todas esas dimensiones que hacen a la enseñanza. Y que nada, es una tarea compleja, pero que bueno, que es un desafío y que también por eso nos encontramos, ¿no? Para poder conversarlo, para poder compartir los distintos sentidos que le da a cada uno, cada una, y para atender como a estas cuestiones de las que a veces no se conversa porque es difícil, una ha sido formada desde un paradigma y a veces es difícil también preguntarse o pensar estas cuestiones. Nos parecía también importante poder pensar como en la planificación en este contexto, desde esta mirada, así que ahí le cedo la palabra a Loli. Sí. Y pensamos la planificación justamente en este contexto porque se pone en juego el carácter flexible y contextualizado de la planificación. Este es un momento particular en el que nos encuentra fuera de las aulas, fuera de la presencialidad, por lo que cada docente ha ido reacomodando, resignificando, reelaborando las prácticas a partir de lo que acontece con un determinado grupo y en función de un contexto local, político, social. Y bueno, por ahí citamos un poco a Emilio Tenti Fanfani, que dice que esta situación de la pandemia nos mostró y acentuó las desigualdades en la distribución de recursos, sobre todo en la tecnología, dice Tenti Fanfani. Nosotras decimos, en la presencialidad, la distribución desigual de recursos también existe, pero bueno, particularmente, y como estamos hablando justamente de esta situación en particular, vamos a quedarnos con esto que dice Tenti, por lo cual, menciona el autor, la enseñanza aparece como una oportunidad relativa. ¿Y por qué nos dice que es una oportunidad relativa? Porque por un lado, atravesamos un contexto que no nos garantiza para todos y todas las mismas condiciones materiales y afectivas, que eso también es muy importante, pero a la vez lo podemos pensar también como una oportunidad para idear, para diseñar, para imaginar otro sistema que asegure la transmisión cultural entre las generaciones de otras formas que sean distintas a las tradicionales que se venían suscitando. Entonces, pensar que la escuela se tiene que transformar para responder a un mundo que vive en profundos y acelerados cambios
que esto lo podemos ver ya, en este año, fue terrible. Así que bueno, desde este sentido, nosotras estamos pensando la planificación hoy. Por eso hacemos esta salvedad, que puede ser también pensada como una oportunidad, pero no negamos esa primera instancia. Y en este sentido partimos de reconocer justamente que es un contexto singular, que tiene particularidades propias que influyen en las prácticas de enseñanza, y justamente en la forma de enseñar y de planificar en un contexto difícil, que nosotras en este conversatorio no lo planteamos o no lo pensamos a modo de receta. Decíamos anteriormente en un encuentro que habíamos tenido con Caro, que esto no es una operación por videollamada y le vamos a decir corten acá, suturen allá, porque esa no es la intención, sino que se trata de una construcción singular en conjunto, ¿sí? Lo estamos pensando a modo de intercambio de opiniones, no hay verdades reveladas, ni nada por el estilo, esto es un trabajo en conjunto, y justamente porque se trata de una práctica humana. La planificación es que se caracteriza en este carácter de imprevisible, de incalculable, y en palabras por ahí de René Candía, la planificación es una posibilidad que anticipa parcialmente lo que podría llegar a suceder de manera hipotética, pero que no es garantía de que lo que está allí escrito va a suceder, ¿sí? De lo que se anticipa va a suceder, dice René Candía. Entonces, esto lo pensamos en interrelación y dependencia, ¿no? Con los factores o elementos que la constituyen y forman parte de cualquier situación, que nos permite diferenciar las particularidades. Nosotras pensábamos que estos aprendizajes escolares eran importantes, no para nada dejamos por fuera los aprendizajes que se dan en otros contextos diversos, pero bueno, rescatamos los aprendizajes escolares justamente porque poseen un largo, complejo, multidimensional, histórico, social y cultural, y bueno, porque justamente tiene que ver con los profesorados que están dentro de esta institución. Y algo que queremos rescatar, que nos parece sumamente importante, es poner en valor el lugar del y la docente, y en esto también fue algo interesante cuando planteamos tuvimos en proceso el conversatorio, porque el lugar del y la docente tiene que estar en valor como productor y productoras de aprendizaje. Dado que son estos actores los que transforman, o actrices, que transforman como una especie de mediadores entre el objeto del conocimiento y los sujetos o estudiantes, ¿verdad? Y creemos que el rol docente es de primordial importancia en la vida de cualquier sujeto o sujeta, como también los contenidos que eligen, las prácticas docentes, y eso es muy importante de que cada una de los que están hoy presentes puedan poner en valor. Así que, bueno, desde ese lugar es que estamos pensando la planificación en este contexto, digamos. Y ahí agrego, Loli, que estamos pensando de este lugar, pero aún así no deja de ser un desafío para todos y para todas, porque es un contexto inédito, y también porque cuesta mucho realmente salirse de la lógica del aula moderna, ¿no? De enseñar todo a todos al mismo tiempo. Y si no todos pueden, pareciera que no hay otra forma. Y en realidad justamente como la propuesta es poder pensar un poco más diversificadamente las propuestas, ¿no? De enseñanza, el qué le ofrezco a mis estudiantes. También Antelo, lo tengo muy cercano a Antelo, y él planteaba así, la escuela moderna funcionaba educando, socializando y homogeneizando, básicamente funcionaba así. Y ahora sí, sin embargo, el desafío es otro, es cómo y qué le ofrezco a mis estudiantes, cómo construyo una propuesta de enseñanza menos rígida, más abierta a la diversidad, en un contexto que es desigual, porque ese también es como el desafío, ¿no? Que un poco nos muestra como la pandemia, ¿no? El aislamiento, el no poder estar en el mismo espacio de encuentro que es la escuela. Y por eso nos parecía interesante recuperar a Rebeca Nijovic, que después le vamos a compartir el libro, que ella plantea la propuesta de pensar en aulas heterogéneas. Pensar en aulas heterogéneas implica como reconocer las diferencias para a partir de ahí pensar propuestas inclusivas.
reconocer las diferencias en cuanto a las posibilidades, ¿no? A las posibilidades concretas y materiales en que se da la enseñanza, reconocer la diferencia en los estilos de aprendizaje, de que no todos aprenden lo mismo y al mismo tiempo, implica pensar la planificación desde múltiples caminos que conduzcan al aprendizaje, o sea, no va a haber una sola forma de llegar a todos y que todos lo aprendan, todos y todas. Por eso nos parece interesante como la posibilidad de cuando estemos planificando, pensar y construir distintas estrategias de enseñanza, ¿no? Y cuando hablamos de estrategias de enseñanza, pensamos en todas estas decisiones que tenemos que tomar los y las docentes acerca de cómo elaboro una propuesta de enseñanza que colabore en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Colabore pensando en qué enseño, qué priorizo en este momento, qué aparece como necesidad para el estudiante, qué aparece como deseo y cuál es mi intencionalidad, ¿no? Pensando también en que uno tiene intencionalidades políticas, pedagógicas y que eso no se puede desdibujar. Así que en ese sentido por ahí estábamos pensando la planificación y a la vez como enmarcando este encuentro, pensábamos las aulas heterogéneas en nuestra comunidad educativa, en la ESBA, había también invitadas de la Escuela de Música, pero en poder reconocernos en la diversidad, los y las docentes, ¿no? Poder reconocernos en las diferencias, poder reconocernos en las fortalezas que tiene cada uno, cada una, en los estilos de enseñar, porque cada una también va construyendo su propio estilo en este oficio, y en la necesidad también de complementarnos, ¿no? Y de articular, y de ir tejiendo y trabajando en conjunto. Así que por ese lado iba la invitación, y nada, pensar nuestro oficio como un oficio artesanal que implica encontrarnos, que implica tejer lazos, y bueno, queda abierta también la invitación para los próximos encuentros que, digamos, este primer encuentro fue pensado como para trabajar más bien sobre los sentidos de la tarea de planificar, porque si no a veces uno se va más como a la instrumental de pensar, ¿y cómo planifico? ¿Cómo se hace? ¿Qué lleva? Bueno, pensemos cuál es el sentido, y después sí, charlemos, sigamos repensando en este contexto los componentes y demás. Y bueno, el último sería evaluación, así que ahí ya queda abierta a conversar, a compartir, ya sea experiencias o preguntas, lo que deseen. Tal cual, o sea, justamente eso que mencionaba recién Caro, este es el primer conversatorio en el que vamos a trabajar los sentidos de la planificación, y dejamos abierta la invitación a los siguientes conversatorios, los siguientes ciclos que van a estar, pero están aún en proceso, así que todavía no podemos dar una fecha, pero ya sabemos por dónde va a seguir, así que queda abierta la invitación. Buenísimo, chicas. Bueno, sí. Bueno, Loli, Caro, nos han dejado sobre la mesa tantas cosas para pensar, pero bueno, tenemos una invitada especial que la idea es que nos ayude a seguir pensando y a seguir profundizando esto que ustedes planteaban, la particularidad que tienen la formación docente en arte, que bueno, seguramente son cuestiones que para quienes somos de determinado campo, meternos en ese otro abanico de posibilidades y de lenguajes, nos suma una complejidad más, un aspecto más. Así que, bueno, Rita, te invitamos a que nos ayudes a seguir pensando sobre, bueno, todo esto que es tan interesante, y me parece súper importante lo que decía Caro recién, que antes de pensar en la cuestión más técnica, más operativa, a veces tenemos que volver a repensar cuáles son los sentidos y cuál es el sentido personal que tiene para el docente ponerse en el trabajo de planificar, ¿sí? Que no es algo que sale así como de una, ¿no? Bueno, bienvenida Rita, muchas gracias por estar compartiendo este espacio. Bueno, chicas, chicos, les agradezco un montón, lo dije antes, lo repito. A ver, varias cosas. Primera cuestión que me parece fantástico es que esta pandemia no solo muestra
la cuestión tan segmentada que tenemos dentro de nuestras propias instituciones, dentro de la sociedad. Pero ¿saben qué? También puso en valor el lugar del maestro y la maestra, del docente y de la docente. Este oficio que está tan devaluado, tan dejado de lado, por primera vez, después de muchísimo tiempo, vuelve a ser jerarquizado. Hablen con los padres y están todos desesperados. Ustedes piensen que hace menos de 2 años atrás, o 3, una gobernadora frente a un paro docente llamó a los padres para dar clase, como si cualquiera pudiera estar en el aula. ¿Ustedes me están escuchando bien a mí? Perfecto. Ah, no, porque yo por ahí siento que no se me escucha bien. Esa gobernadora había tomado la decisión. No es necesario estar formado para una profesión como la docencia, sino con un poquito de sentido común era suficiente. Hoy los padres están desbordados, porque no pueden acercar a sus hijos al aprendizaje. ¿Por qué no los pueden acercar? Porque el aprendizaje escolar es un aprendizaje diferente al de la vida cotidiana en términos de intencionalidades. Eso a mí me parece que no está mal, ¿eh? No está mal el lugar que empezamos a adquirir nuevamente los docentes a nivel social, porque estábamos muy desprestigiados a nivel social. Cualquiera podría enseñar. Frente a todo lo que marcaron las chicas, Carolina y Lorena, yo hay algo que quiero hacer explícito. La planificación es un documento público. Y es un documento público porque cuando yo armo la planificación, cuando yo le escribo esa planificación y se las doy a mis estudiantes, lo que les estoy diciendo a mis estudiantes, mira, con vos quiero hacer esto durante un tiempo. Vamos a ir a ese lugar durante un tiempo. El problema es que la planificación, todavía hoy, se la sigue sosteniendo como un documento burocrático. Solo a los fines de dejar tranquila la dirección, yo entrego, pongo 3 cosas, y después en el aula hago cualquier otra cosa. Eso es un problema. Eso es un problema porque ahora voy a traer a Antelo, que tanto parece ser que le gusta a Lorena, ¿no? Antelo habla de contingencia, y lo que hace la planificación es preparar para la contingencia, para lo inesperado en el salón de clase. A ver, cuando yo enseño tengo intencionalidades. Esas intencionalidades, es cierto, las plasmo en una planificación, y para llevar a cabo esas intencionalidades yo elijo los contenidos, las estrategias, las actividades, miro cómo voy a evaluar, hago todo eso. Pero algo pasa en la clase que rompe eso lo pensado. Bueno, yo tengo que atender a la contingencia, como dice Antelo, pero tengo que volver a mis intenciones, porque si no, se perdió la clase. Si no, se perdió la clase. A mí me parece que hay como varias cuestiones para pensar. Primero, pensar la planificación en un instituto como el de ustedes, que es un instituto que tiene condiciones particulares, porque ustedes se dedican a las artes, ¿sí? Entonces ahí ese instituto tiene una doble experticia. Ustedes tienen que ser expertos en lo que enseñan, en música, en pintura, en danza, pero además tienen que ser expertos en la enseñanza. Lewin dice que no se puede enseñar si uno no tiene una doble experticia. En lo que quiere enseñar, en lo que uno sabe que quiere enseñar, y en la enseñanza. Las chicas hablaron muy bien y tomaron esas miradas tan diferentes entre una enseñanza de orden técnico que da como resultado una planificación eficientista, que me permite medir el resultado del aprendizaje. Esa es la que está presente hoy, ¿eh? Está presente esta que plantean las chicas desde una enseñanza de corte práctico, desde una enseñanza de corte artístico, diría yo. ¿No? Eiser, qué sé yo, Stenhouse, dice que la enseñanza es una práctica artística, y una práctica artística que no es objeto de improvisación.
que tiene que ver con el esfuerzo, que tiene que ver con la técnica, que tiene que ver con el ensayo. Si la enseñanza es vista así, y su oficio también es visto así, la planificación tiene que ser un lugar que me permita a mí dar cuenta de las 3 grandes preguntas que marcaron las chicas. ¿Qué quiero enseñar? ¿Cómo quiero enseñar? ¿Y para qué quiero enseñar? En ese sentido, si yo pienso desde Vygotsky, que todo sujeto que se relaciona con otros siempre está mediado por instrumentos materiales o simbólicos, un instrumento central es la planificación. Pero no la planificación de orden burocrático, la planificación como hipótesis de trabajo. ¿Qué es el aula? El que me va a dar cuenta, el aula pensando en las y los estudiantes, los que me van a decir si lo que yo pensé, si lo que yo planifiqué, está tan cercano a ellos que no les sirve, está tan lejanos a ellos que se perdieron, ¿sí? Y que me permite ese encuentro que es entre el que enseña y el que la aprende. Si yo ya no estoy pensando en una enseñanza exitosa, como planteamos desde una planificación técnica, y estoy planteando en una buena enseñanza, lo que aparece en el medio es lo ético. Y cuando yo hablo de lo ético, es cómo estoy reconociendo a ese estudiante. ¿No? A ver, quienes fueron estudiantes míos de los que están ahí, muchos saben que hay un texto que se llama La opción de educar de Merian, donde hay esta distinción entre lo moral y lo ético. Para mí, la práctica de la enseñanza, al ser una práctica humana, tomando las palabras de las chicas, es una práctica que está cruzada por lo ético. Es imposible pensar un trabajo entre sujetos si no es un trabajo ético. Y la planificación es un instrumento que pone en evidencia mi mirada acerca de quién es ese sujeto con el cual yo voy a trabajar. ¿Por qué elijo lo que elijo? ¿Por qué trabajo determinados contenidos y niego otros? Ustedes saben que el lugar de la planificación es un lugar de poder, quizás más que el lugar de la evaluación. Porque en esto de la descripción de los tiempos, sí o sí, yo tengo que tomar decisiones informadas teóricamente. Ahora, cuando yo tomo esas decisiones, hay un sector de la realidad que les voy a mostrar y hay un sector que los estoy negando. Bueno, eso es un lugar de muchísimo poder y ahí está lo ético metido. Si yo creo que determinados contenidos o determinados conocimientos que voy a enseñar están perimidos, están fuera de tiempo, no les permite andar por el mundo, y no solamente solucionar la clase o la vida escolar, la verdad es que éticamente tengo un serio problema. Entonces yo digo, cuando hablo de planificación, analicemos la idea de planificación en términos de un instrumento que me permite orientar a mí mi práctica de enseñanza, pero que tiene que ser público para mis estudiantes éticamente, para que ellos sepan qué es lo que quiero hacer yo con ellos durante un año. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando los estudiantes van a rendir no llevan la planificación, no llevan el programa. ¿Cómo? Si llevar el programa sería, no sé, algo muy extraño. Bueno, a ver, nadie puede soportar estar en un lugar trabajando sin saber qué se va a hacer con él mañana. Para eso sirve la planificación. Para eso. Para que mis estudiantes tengan claro lo que voy, quiero y me interesa trabajar con ellos. Que tengan claro por qué quiero trabajar eso con ellos. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Por qué se va a evaluar? ¿Entienden lo que digo? Y en este momento de pandemia espantoso, creo que la planificación nos permite un mejor diálogo con el otro. Un mejor diálogo con el otro. Porque yo sé que me puedo ir de la planificación, pero la tengo y puedo volver. Por eso digo, habría que revisar la idea que tenemos de planificación.
que incluso pone en tensión a las mismas instituciones, porque muchas veces la planificación como hipótesis de trabajo va en contra de lo que las mismas instituciones le piden a sus docentes. Y lo primero que tenemos que pensar, me parece a mí, las y los docentes, es a quién le vamos a responder. ¿A la institución o a nuestros estudiantes? Esa es la gran pregunta. Sobre qué cuestiones van adentro de una planificación. Mire, adentro de una planificación es lo más sencillo que hay. Son las tres grandes preguntas. ¿Qué quiero enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y para qué lo voy a enseñar? Eso es lo que va dentro de una planificación. Todo lo demás, pececitos de colores. Que si la hago como grilla, que si la hago narrativa, que si la hago con cuadro de doble entrada. Hagan como a ustedes les parezca, pero tengan claridad en responder esas tres grandes preguntas. ¿Vamos hasta acá? Bien, Rita. ¿Sabés qué te vamos a pedir, Rita? Si podés enfocar mejor tu cámara, porque por momentos te perdemos. Me pierden porque, ¿sabés qué? Debo moverme mucho, ¿viste? Yo es como si estuviera en casa. Claro. Ahí, y que yo no veo nada. Ah, ¿no nos ves a nosotros? No las veo a ustedes, ni las veo yo. Nada, lo mío maravilloso. O sea, yo le estoy hablando, ahí te veo a vos, Gilda, por ejemplo. Ah, bueno, pero bueno. Yo no sé, no me veo para nada, o sea, bueno. Es como que estoy hablando a la nada. No, claro, para no perderte la imagen, porque bueno, eso nos ayuda a seguirte también en tu énfasis de tus ideas. Ahí sí me ven. Pero ahí estás bien, Rita, ahí estás bien. Bájala un cachito más, Rita, porque vos si la bajás ahí la subiste, bájala. Ahí, impecable. Ahí, stop. Muchas gracias. Bueno, bien, Rita, hasta ahí te estamos siguiendo perfectamente, así que te seguimos escuchando. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o como quieran? Ya podemos empezar con las preguntas y... Por ahí es mejor, me parece. Quedar Bueno, por el chat, a ver, no han hecho preguntas, pero tengo entendido que en el formulario llegaron algunas, ¿o no? Sí. ¿Nos llegaron preguntas al formulario? Sí, llegaron. Justo estoy acá con el celular tratando de leer algunas, porque me cuesta, no traje los lentes. Ahí le está preguntando si puede participar y digo que sí, que ya arrancamos para... Sí, arrancamos por supuesto. de intercambio, por ahí tenemos unas preguntas disparadoras que llegaron, pero bueno, todo esto que pusieron las chicas y que Rita también, nos empieza a generar algunos ruidos, unos disparadores, y nos dan ganas de anotar todo y hacernos preguntas todo el tiempo en esa... A veces mientras la directora y la secretaria académica del instituto no se enojen, porque yo dije esto de que a veces respondemos más a la dirección que hacer la planificación, porque efectivamente nos interese, no tengo problema. No, Rita, en eso hemos venido trabajando un montón y bueno, nada, yo por ahí cuando te escucho también siento que, bueno, tanto lo que planteaba Loli como Carolina y ahora lo que vos planteas, Rita, que yo insisto mucho que la planificación tiene que ser una herramienta para el docente, pero en esto de ser público es importante que conste en la institución, que el estudiante tenga acceso a esa planificación cuando la necesita, porque de alguna manera esto, ¿no? Es un trabajo compartido de construcción de esa planificación, porque por ahí uno como docente piensa en una idea, pero en la conversación con ese otro empieza como a tomar forma, ¿no? Entonces, por un lado está... Porque la enseñanza es una práctica pública, y al ser una práctica pública, vos la tenés que mostrar, no es pública porque estás con otros, es pública porque vos estás enseñando determinadas cuestiones y tenés que dar cuenta de lo que estás enseñando a tus estudiantes, ¿sí? Me parece que en ese sentido la planificación es el documento
que puede a veces transparentar claramente lo que está pasando con la enseñanza. A ver, yo voy a decir algo como didactista. La planificación para quienes estamos en esta propuesta de prácticas de enseñanza como prácticas situadas, de una mirada crítica y reflexiva, la odiamos, porque tenemos metida en la cabeza la práctica burocrática todavía. Entonces, ¿cómo desarmo esta idea? Es pensar en la cuestión ética, en mi obligación de que mis estudiantes conozcan lo que yo quiero trabajar con ellos, que sea público lo que voy a hacer con ellos. Por lo tanto, la planificación no es que tiene que estar a mano del estudiante, es que cada clase que yo voy, tengo que sacar esa planificación, mostrarla y decir, miren señores, recuerden por qué vamos por acá, por qué lo pensamos así, porque entonces el estudiante y la estudiante le encuentran sentido a lo que están haciendo. Los aprendizajes, si uno no encuentra sentido a por qué hace lo que hace, la verdad es que negamos entonces todo lo que venimos diciendo de que el alumno es activo, que tiene que pensar, que tengo que trabajar con determinadas cuestiones. La verdad que te hace un discurso asociado. Es en las propias acciones donde efectivamente ponemos en marcha la idea de práctica, de la enseñanza como práctica humana. Buenísimo. Cele, querías vos, hasta que las chicas busquen las preguntas. Bueno, hola, buenas tardes. Saludar a todas y a las chicas en particular, a Lore y a Caro. Bueno, gracias por estos puentes, que nos los debíamos hace miles de años en la institución, por favor. Y acerca de estos puentes, ¿no? Entre las todólogas, que me gusta llamarlas a mí, a ustedes disculpen, y las docentes de arte, que estamos, parecía que estábamos como en dos veredas, ¿no? Siempre. Y a partir de la transformación de los planes de estudio, allá por el 2008, 9, 10, la institución Bellas Artes se empezó a abrir en el mejor sentido, y pudieron acceder ustedes, las chicas de las ciencias de la educación, con todo otro andamiaje, y siempre estamos como haciendo de nuestras didácticas, de nuestros marcos, de nuestras mochilas y nuestras prácticas, ¿no? Pero bueno, así que en buena hora que empecemos, que empecemos a transitar este camino. Yo quería hacer un par de comentarios en relación a cosas que decían las chicas y que por ahí venimos trabajando. Esto de la propuesta abierta a la diversidad, que yo pensaba, bueno, hoy más que nunca esta es la singularidad del momento, ¿no? En el sentido que a mí me gusta pensar, como dice Camille Ser, un artista pedagogo del arte, no como un medio ya, este Zoom o estas cuestiones en los que nos pone la pandemia, sino como un contexto. Y pensarlo como un contexto nos permite, o nos habilita la posibilidad de tener justamente una praxis sobre él, ¿no? Una actitud y un hacer consciente, activo. Y pensaba, se supone que nosotras, digo, las chicas de las Bellas Artes, tenemos como una experiencia en la dinámica del taller que debería poder habilitar esa diversidad, porque suele pasar que se está trabajando con distintos materiales, en distintas instancias de proceso, con distintas propuestas artísticas. Bueno, no siempre sucede esto, que esa experiencia que tenemos o que deberíamos tener de las dinámicas del taller, las podemos llevar al aula. Y bueno, y en ese sentido, el contexto nos está poniendo en jaque de una manera que yo estoy disfrutando y padeciendo también, pero día a día muchísimo, porque nos permite como pensar todas esas acciones. Y comentarles, así como para tirarlo, para seguir pensando en el debate en estos puentes de unión entre la didáctica general y las específicas,
que nosotras con la secretaria de Extensión, que es compañera de cátedra, estamos llevando adelante hace un tiempito un proyecto de investigación, que es pensar al docente como artista y a la clase como obra de arte. Es decir, es intentar analizar las propias metodologías que tenemos desde la producción artística, que tiene que ver con esto de la creatividad, que nos lleva como varios capítulos de libros, podemos trabajar en otro momento, y poder transferirlas a nuestro quehacer docente, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos como a articular un poco cómo pensar todas estas, desde las dinámicas de taller a la propia producción de lo que implica hacer arte, ¿no? Hacer siendo arte. Bueno, nada, lo dejo como reflexiones aéreas y gracias. Gracias, Ele, gracias también por tus aportes. Siempre también un poco esta es la intención, porque prácticamente el encuentro es eso, para conversar y también para enriquecernos, en nuestro caso, de quienes están en las artísticas. Ele ha participado también de mis clases, así que súper agradecida siempre de poder tener estos encuentros. No sé ahí si tenían alguna... Carolina, yo puedo decir algo sobre lo que Sí, dijo Cele recién. sí. A mí me parece muy interesante el planteo que hace Cele en términos de esta separación que históricamente hubo entre las artistas, a la gente que se dedicaba al arte y las didactistas, supuestamente. En verdad es una cuestión que tiene que ver con que tanto las generalistas como las artistas son docentes. Entonces tenemos que partir de la base que se enseña. Así como el profe de geografía enseña geografía, pero para poder enseñar geografía tiene que saber enseñar, quien enseña danza, quien enseña música, indudablemente es experto en música y es experto en danza, pero vuelvo a insistir en esta doble experticia que plantea Lidwin, experto en la enseñanza, porque si no, pareciera que fueran cuestiones opuestas, ¿sí? O escindidas. Si yo soy muy buena artista, no, en verdad, la idea de la creatividad, la idea del ejercicio, la idea de que vos no sos artista porque te bajó la musa inspiradora, vos sos artista porque estudiaste, porque te esforzaste, porque ensayaste, porque tenés técnica. Bueno, sos docente. Lo mismo hiciste para ser docente. ¿Entienden lo que digo? Entonces, me parece que acá lo que hay que pensar es que son docentes, con una experticia en particular, como es el experto en matemáticas, como es el experto en historia. ¿Sí? Parece que la cosa pasa por ahí. Una pregunta que levantamos ahí del documento docs, dice, ¿dónde y cómo aprendimos a escribir planificaciones? ¿Querés que responda yo, Caro? ¿Querés que... ¿Sí? Sí, respondí y en todo caso comento. Vamos sumando entre las... también Rita. Bien, ¿dónde y cómo aprendemos planificaciones? Sí, tiene que ver con la formación que se da en las instituciones, pero también tiene que ver con el docente como artesano que va aprendiendo a planificar en la acción, en el aula, que va aprendiendo en lo cotidiano, pero también que va aprendiendo con otros, con otras. Eso lo creemos que es muy importante. No sé cuántos de acá o cuántas de acá están trabajando de manera articulada. ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí? Ahí van 2, 3. Cal 1, 4. Bien, varias, ¿sí? Bueno, justamente la planificación. Muy bien, Caro también. Yo también. Bueno, entonces justamente la planificación se está trabajando en conjunto, de manera colaborativa, se está pensando
en función de varias propuestas, de una propuesta, etcétera. Pero digo, no siempre tiene que ser en soledad. Hay algo del imaginario que el docente siempre está escribiendo la planificación en soledad, y algo de cierto es. Pero también se puede escribir en conjunto, ¿sí? Entonces, no sé si respondo bien la pregunta, la voy a volver a ver. ¿Dónde y cómo aprendimos a escribir? Y me parece que sí, aprendimos, ya sean las instituciones que nos formaron, aprendimos en las clases, en el día a día, y aprendimos también en conjunto. Lorena, y aprendimos con los otros. Todo el tiempo Totalmente. con el otro. Totalmente. Todo el tiempo aprendes. Pero vuelvo a insistir, si uno piensa que la planificación es una cuestión que no tiene que ver con el formato, sino que tiene que ver con lo que uno quiere trabajar con sus estudiantes, hagan el ejercicio de escribir, bueno, ¿qué les quiero enseñar a estos pibes? Y escriban qué les quieren enseñar, ¿para qué se los quiero enseñar? Y escriban eso, ¿y cómo se los voy a enseñar? Y ahí tienen la planificación. Ahí tienen la planificación. Y después piensen y valoren los tiempos. Bueno, a ver, este contenido es más complejo que este me va a llevar más tiempo. ¿Saben cuándo uno aprende a planificar? Cuando va aprendiendo el oficio. A ver, este oficio es un oficio que construimos todo el tiempo. Nadie lo tiene cerrado. Si alguien viene y me dice, no, ya la tengo, bueno, andate. Ese día andate, porque convertiste el oficio en un laburo burocrático de llenar papeles. Si vos crees que este oficio es un oficio que todo el tiempo se está construyendo y reconstruyendo, donde todo el tiempo estás aprendiendo, bueno, no la tenés cerrada. Ustedes me dijeron, a ver, recién contaron que yo soy una vieja jubilada. Bueno, yo mi clase hasta el último día, yo me jubilaba un 17 de octubre y ese 16 de octubre mi última clase la noche de la educación. Entré con la preocupación a la clase como entré siempre. ¿Por qué? Porque entré con la misma preocupación de poder comunicar, ¿no? Si enseñar es comunicar, ¿no? Esto es la enseñanza, ¿no? Enseñar es un sistema de comunicación intencional orientado a promover aprendizaje en nuestros alumnos. Mi problema siempre, bueno, ¿estaré comunicando? Miren, hoy, para pensar esta charla con ustedes, yo tengo 65 años, o sea, tengo millones de años más que ustedes. Sin embargo, ya hace 3 días que me senté a revisar todo, porque me parece que es el oficio que yo elegí, y este es el oficio. El oficio se construye siempre, y las preguntas de ustedes son preguntas que uno vuelve a repensarlas, que no las tenemos cerradas. O sea, ¿cuándo aprendés a planificar? Todo el tiempo aprendés a planificar, todo el tiempo. Por la institución, por quiénes son tus estudiantes, por quiénes son tus pares, quiénes son tus colegas, todo el tiempo estás aprendiendo ahí. Bien, a través del chat, Gilda aporta, también creo que se aprende leyendo las planificaciones de los propios profesores que han sido parte de nuestro proceso de formación, respondiendo también al dónde y cómo aprendemos. Y Santi Saraburu nos hace una pregunta por el chat. Vamos respondiendo de acá. Sí, ¿cómo ven al sujeto del aprendizaje en este contexto actual? Un sujeto que cambió, una sujeta que ha cambiado. ¿Puedo responder? Caro, ¿querías vos? ¿Sumamos? Bien. Sí, digamos, a ver, estas no son verdades reveladas, vuelvo a decir, esto es una construcción en conjunto y cada uno puede poner su punto de vista. Para mí sí cambió. ¿En qué sentido cambió? En que de manera sincrónica, como decíamos al comienzo y a la presentación del conversatorio, justamente, es un momento que nos encuentra fuera de las aulas y en otros tiempos, ¿verdad? Y esto viene por ahí en relación a la pregunta, porque ya no nos encuentra por ahí de manera sincrónica, y nos está encontrando ya sea el sujeto de la enseñanza como el sujeto del aprendizaje en un contexto familiar, digamos, con todo lo que eso conlleva. La otra vez escuchaba a Ruth Harf, que si pueden búsquenla, la verdad que es maravillosa,
y ella comentaba acerca de cómo ha cambiado justamente esta figura en función de todo lo que conlleva trabajar desde la casa y a los estudiantes también recibir las clases que podrían llegar a ser de manera sincrónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, con suerte, se tiene una computadora en la casa, si es que se tiene, o se trabaja desde otros dispositivos como los celulares. Entonces, por ejemplo, en mi casa, si yo estoy ocupando esta computadora, mi compañero tendrá que usar otro dispositivo, o tendrá que ver, por ejemplo, mis hijos, sus hijos, quienes sean, tendrán que ver las clases de manera diferida, digamos, en otro momento y en otro tiempo. Y también, que esto es no sé si anecdótico, pero bueno, un poco sí, cuando escuchamos las clases o por ahí estamos en una reunión y habitamos ciertos espacios de la casa, porque justamente no siempre se tiene un comedor tan amplio para que todos estén tomando una clase y demás, entonces por ahí de repente prenden la cámara y están en una habitación, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo ha cambiado ese sujeto, ese sujeta del aprendizaje y también ese sujeto de la enseñanza en función de este cambio en este contexto que se tiene que trabajar y estudiar desde los hogares, ¿verdad? Entonces, para mí sí, ha cambiado desde el contexto escolar, familiar. No sé, Santi, A ver, si pero respondo tu pregunta. la pregunta era por el sujeto o sujeta del aprendizaje. Bien. Ahí yo Y haría yo sumé la enseñanza también. yo haría algunas Porque distintas. estamos por ahí en un contexto donde nos encontramos también en esa misma situación, por así decirlo. Está bien. A ver, ¿qué pasa hoy con este sujeto, sujeta? Bueno, a ver, sí, el análisis es multidimensional. Hay que pensar en el contexto, hay que pensar de quiénes estamos hablando, nivel inicial, primario, media, superior, porque cada uno de ellos tiene una particularidad, ¿no? La niña y el niño de nivel inicial casi hoy está totalmente borrado. ¿Entienden? A ver, las cuestiones de interacciones en el momento de mayor necesidad de estar con los otros, de compartir, de jugar, de aprender en una institución, eso está negado. La niña y el niño de primaria está aprendiendo a trabajar a través de este aparatito. Pero además, no sabe cómo manejar esos tiempos. Los niños más chiquitos no tienen, a ver, si no hay un papá y una mamá o un otro, o un adulto que diga, este es el momento, es ahora, y vuelve a faltar la interacción. ¿Se dan cuenta que lo que está cambiando en este sujeto de aprendizaje es el encuentro con el otro? Es porque esto no es encuentro con el otro, esto es, yo miro ahí la carita de cada uno, algunos harán así, otros harán como Bullrich y pondrán la foto y se irán, ¿no? Como el senador que se fue. Bueno, digo, da para todo este aparato, pero este aparato nunca digas nunca, pero digo, nunca, por ahora por lo menos, va a poder mediar como mediamos en el encuentro cara a cara nosotros con nuestras y nuestros estudiantes. Cuando Gilda me dijo, oye, ponete más arriba, más abajo, qué sé yo, poné la computadora de tal manera, la pantalla, porque así te vemos. Porque cuando yo comunico algo con la enseñanza, comunico mucho más con lo gestual que con la palabra. Porque si yo hago un chiste y estoy en la presencialidad, el otro rápidamente lo capta. Es muy difícil a través de la pantalla. Vos lo que no captás a través de la pantalla es el afecto. Y no hay enseñanza si no hay afecto. ¿Entienden lo que digo? Es imposible esa interacción tan fría, tan de... Yo
por lo menos creo que va a pasar mucho tiempo para que esto va a ser parte, por supuesto, y está muy bien, y es fantástico, y me meto, y algo, y aquello, y yo. Pero falta el encuentro con el otro, y eso es lo que les está pasando a los niños y a las niñas de los primeros años de la escolaridad. Imagínense lo que le pasa al adolescente que construye quién es él a partir de la mirada del otro. Hay un laburo interesante de los franceses cuando muestran cómo los estudiantes en las escuelas medias ocupan determinados lugares, ¿no? La figura del bufón va a decir, y esto de yo soy yo porque ese otro me está mostrando esta cara de mí. ¿Entiendes? Bueno, esto no está pasando hoy con los pibes. El nivel superior tiene otras complicaciones. Ahora hay que elaborar un flaco, porque estamos en plena pandemia. Y no hay un mango por ningún lado. Entonces yo que me iba a sentar con los libros que iba al instituto, que iba a estudiar o que iba a ir a la facultad y qué sé yo, tengo que elaborar y además hacerme cargo de esto, que como vos dijiste, no todo el mundo tiene pantalla, no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo tiene un internet, o sea, cambió con distintos condimentos cada uno de esos sujetos y sujetas con los cuales estamos acostumbrados a trabajar. A ver, hacer esto por Zoom es bárbaro. No, es bárbaro, pero bueno, yo estoy hablando con gente adulta, que está en otra cosa, pero vuelvan a pensar en sus clases, con esta pantalla. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a esos pibes? ¿Qué les pasa? Bueno, a nosotros nos pasa como profesores, digamos, de lo que es el departamento de teatro, y en mi caso particular como profesor de actuación 1, en el cual tenemos un grupo grande de estudiantes, con dinámicas que siempre fueron muy grupales, que fueron de interacción, aprendizaje basado en dinámicas corporales, que se interactúan, digo. Entonces es como que nos interpela de una manera tan fuerte esta situación, nos pone tan en jaque, bien como dice Rita, esto de que estamos con un dispositivo tecnológico, pero la interacción no es interacción, digamos, hasta dónde puedo enseñar y hasta dónde pueden aprender la especificidad del teatro, el arte de la actuación o de la enseñanza del teatro, con estos dispositivos. Realmente es como que incluso el no saber el año que viene, cuándo volvemos y en qué momento, y digo, es como que realmente nos ha puesto muy en jaque a los docentes, sí, a mí sobre lo que todo más en la miedo me da, te digo la verdad, Santi, lo que más miedo me da de todo esto es que volvamos a los contenidos más técnicos. Porque la técnica la puedo enseñar. Lo que no enseño es lo otro. Es el encuentro, eso es lo que no estoy enseñando. Y entonces me quedo con contenidos técnicos y me olvido de la comprensión. La idea es que yo enseñe contenidos que le permitan al pibe entender el mundo en que vive. Saber en qué lugar, por qué, cómo cambiarlo, de qué manera. Esa es la idea. Entonces, con el teatro, vos podés enseñar fantástica una técnica. Te sentás ahí y le decís, bueno, mire usted, no sé, me imagino, a ver, yo soy muy artista. Usted cuando tenga que llorar, haga tal cosa, pero le faltó la emoción. Eso no estuvo. Bien. No sé, Aye. Walter había pedido la palabra. Ah, bien. Perdón. Sí, hola, igual. ¿cómo están? Anotame, ¿Se escucha bien? Vale. Ahí se escucha bárbaro. ¿Cómo estás, Rita? Un gusto Muy volverte bien, a ver. muy bien. Me encantó No, verte. igualmente, nos cruzábamos en los pasillos de la Sí. facultad. Por ahí una apreciación que surgió de lo que habían dicho Loli y Celeste en relación a esto de empezar a pensar este recorrido, este diseño que es la planificación, articulado con los compañeros, que por ahí a nivel superior eso es como bastante factible. De hecho, en la cátedra en la que yo estoy, articulo con compañeros de los otros 2 turnos,
En este contexto, paradójicamente, se acentuó esa articulación porque inclusive estamos dando las clases sincrónicas los tres juntos, ya no separados en los turnos y en el aula, ¿no? Pero bueno, todo eso que por ahí se trabaja a nivel superior, que en la Escuela de Bellas Artes ahora se está dando, creo, bastante bien, que se está trabajando sobre esa articulación de la gente que viene de la formación más específica de las pedagógicas y de los que venimos de la formación artística, y vamos ahí aunando fuerzas, hay una sinergia interesante. ¿Qué opinas respecto después cuando van al sistema, nuestras estudiantes recibidos? Yo trabajé 13 años en primaria, y eso lo vi constantemente, y volvemos a ese atomismo del aula, donde yo planifico en soledad, a veces me cruzo con un compañero del área, pero con las de grado, y se vuelve a todo, se convierten en planificaciones estancas que a veces nunca tienen esa relación de horizontalidad y articulación, que por lo menos en la Escuela de Bellas Artes se aborda o se intenta abordar, como te decía recién. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo lo ves? Un poquito comentar eso, que siempre me está haciendo ruido, ¿no? A ver, hay algunas cosas ahí para pensar. Primero, ¿cuál es el lugar que se les otorga a las artes en la escuela? Digo, el lugar le otorga la escuela, la institución, al arte o al deporte. Pongámonos de acuerdo que se les dan las últimas horas para tranquilizar a los pibes, ¿sí? No importa si te llevas dibujo, no importa si te llevas música, no importa, total, agarra. ¿Entienden lo que digo? Primero hay una mirada muy particular sobre cuáles son los campos disciplinares importantes. Siguen siendo matemáticas, lengua, estoy hablando de media, ¿eh? En todo caso física, química, pero las estéticos expresivas, la música, no se las tiene en cuenta. Peor la escuela primaria. Peor viene la escuela primaria. Cal, no la escucho a ella. Calu, ¿querés hablar? Tenés apagado el micrófono, te aviso. No, dice que no. Ah, querías hablar. Entonces a mí me parece que hay primero un problema serio con eso, que es un problema que tiene que ver con el sistema educativo, ¿eh? Es un problema del sistema educativo. Segunda cuestión, el problema de la escuela media, que tenemos todos los docentes que laboramos en la escuela media, que vamos un rato y nos vamos a la otra escuela que está en la otra punta de la ciudad, ergo no tenemos pertenencia institucional. Al no haber pertenencia institucional, no hay conocimiento de la institución, de las y los estudiantes. Entonces digo, si miramos que no es un problema lineal, no es este es el problema y acá tenés la solución. En realidad son múltiples los factores que están interviniendo seriamente. Cuando vos lees un proyecto educativo institucional, un PCI o un proyecto curricular institucional, fíjate que no hay nada o muy poco sobre lo estético expresivo, sobre las artes. Muy, muy poco. Entonces, acá hay un problema serio. En verdad que hay un problema serio, pero tiene que ver con el sistema. Hay escuelas particulares, bueno, pero son privadas, son dos mangos aparte. Estoy hablando de la escuela pública, primaria y secundaria. ¿Sí? Eso es otra cosa, Walter, ahí. Claro, porque más además allá digo, de tu intencionalidad. Sí, no, recuperando, digo, que en la presencialidad se recuperan todas estas cuestiones afectivas que en las artes están tan presentes. Digo, qué desbalance que hay frente por ahí a otras áreas que abogan más por un saber más de lo lógico, etcétera, ¿no? Entonces... Sí, el prestigio social que te da determinado campo disciplinar. A ver, incluso con las ciencias sociales. Estudias ciencias sociales, pero es re fácil, te lo aprendés de memoria y lo repetís. Ahora, matemática, física y química nos han hecho creer que es solo para algunos. Bueno, en mi experiencia, en los años que estuve en primaria, con las que mejor pude planificar y pensar propuestas conjuntas fue con las de nivel inicial, que por ahí no tenían una estructura tan rígida. No, claro, pero porque la metodología es el juego. Vos sabés que ahí tenés metido
metida, cruza toda la práctica. Sí, claro, a nivel inicial, sí, te estoy hablando de primaria y media. Sí, es distinto, Walter. Sí, claro. Gracias por tus apreciaciones. Sí, no te ayudo para nada, te aviso. No, bueno, pero es bueno Lo que escuchar muestra siempre. con el sistema es otra cosa. Bien, vamos a seguir. Seguimos así interactuamos con otros y otras. Sebastián Palavecino dice, docente como artesano en este contexto actual, tremendo, me gustó, bueno, deja un aporte. Y Calu nos deja, ahí lo leemos, y ahora compartís, Calu. A mí me da que pensar la enseñanza de las actividades corporales. Tenemos una formación muy variada y heterogénea, como que es muy abierto el abanico de contenidos que enseñamos, es súper difícil saber si es pertinente. Yo lo experimento y siento que está bueno, pero creo que es delicado el tema. Siento que hay una gran ambigüedad. Por otro lado, tampoco me resulta interesante tratar de simplificar en definir qué cosas se tienen que enseñar. Ni sintético ni muy claro, pero me intriga pensar en estas enseñanzas que no están tan codificadas. Escuchamos, Cari. Bueno, eso, que es muy amplio y por ahí no tiene re que ver con lo que veníamos hablando, más de este contexto y todo, pero bueno, siempre estas prácticas corporales es como que los docentes de cosas corporales traemos nuestra información, nuestra formación, medio lo que nos parece que está bueno, y lo pone, como que no hay, no sé, no hay una cosa más compartida, o no sé, siento eso, como que en la escuela misma, como que cada uno viene con lo que trae, ¿no? Y nada, es como da para pensar en qué enseñamos cuando enseñamos cosas corporales, ¿no? Porque, bueno, no es cualquier cosa. Calu, como enseñás cualquier otro campo disciplinar. A ver, cuando uno se plantea su propio campo disciplinar, que es tan enorme, uno lo que primero se pregunta, ¿por qué enseño lo que enseño? ¿Cuál es el sentido de enseñar determinadas cuestiones? ¿Y por qué guardo otros? Vuelvo a insistir en esta idea de, vieron que siempre dicen, no, los docentes tienen un poder bárbaro con la evaluación. No, el poder está cuando yo defino qué enseño y qué dejo de enseñar, porque ese es un poder oculto. Eso no se hace explícito. Yo con la evaluación te pongo un 7, un 8, un 2 y listo, ya lo sabéis, soy una vieja o soy divina, depende del resultado obtenido. Pero vos no sabés lo que yo te dejé de enseñar. Y eso es terrible. Entonces, cuando uno hace la planificación, uno explicita por qué enseña determinadas cuestiones. Y ahí vos te das cuenta, pucha, y si no, ¿por qué no enseñé esto? Y no, porque esto no tiene sentido, porque para que lo que van a hacer ellos, porque a lo mejor es más importante que presten acá atención, y lo otro lo pueden mirar en otro lado. Bueno, este laburo de articulación, yo llego acá porque me parece que para este grupo, con estos estudiantes, con estos intereses, está bueno esto, pero me articulo con otro colega para decirle, mira, flaco, yo hice esto. Fíjate vos si agarrás esto o lo dejás de lado. Bueno, son decisiones teóricas que uno toma, pero son decisiones ideológicas también, ¿eh? Todas las decisiones vinculadas al conocimiento, al M, es una decisión ideológica. Yo tomo este contenido porque ideológicamente me parece que está bueno. Además. Claro, lo que pasa, digo yo, que en nuestra actividad, en esto de tanta ambigüedad, como que hay bastante soledad, siento, como que estaría bueno, capaz, no sé. Júntense y sáquense los kilos, es lo mejor que les puede pasar. Sí, claro, sí. como hacer una junta y como a conciencia, porque si no a veces es medio como, bueno, hay que juntar, ¿no? Como, no, por ahí falta eso más profundamente. Es interesante, claro, lo que estás planteando, ¿eh? Claro. Es así, está bueno. Sí, ahí quería agregar a lo que había comentado Calu, que decía como que aparece difícil en esta tarea de enseñar como no simplificar en el tema de, yo entendí como en relación a los contenidos,
y que creo que en realidad ahí está el desafío también, en pensar qué es lo prioritario en este contexto para esos cuerpos que están en encierro. Digo, hay una revista que es La Anfibia, si no me equivoco, que plantea cómo van la gente subiendo sus fotos y dice cómo están los cuerpos en el encierro. Me parece que como hay posibilidades, pero bueno, ver qué es lo prioritario y qué es lo que ese grupo o esos sujetos, sujetas en particular necesitan en este momento. Y que ahí me parece que está el desafío, ¿no? Porque si es por una, obviamente, una quiere trabajar, quiere un montón de contenidos, quiere encontrarse, quiere estar en contacto, bueno, pero el otro, la otra, ¿qué le está pasando? Me parece como también importante pensar esos cuerpos en este contexto, y en función de esto, pensar nuestras propuestas de enseñanza. Y seguir encontrándonos y juntándonos, porque Pero a mí me parece que este primer encuentro es solo un disparador para que empiecen a repensar cómo se juntan, de qué manera, si es por área, si es por nada. O se mezclan y listo, que estaría bárbaro. Vamos, estoy metiendo. ¿Aye? Y seguimos con el orden de la palabra, pidió Jorgelina. Y yo me quedé un poquito más atrás, ¿no? Un poco en lo que estaba diciendo Santi, y pensando un poco en uno de los aportes que había hecho Gilda ahí en el chat, esto de que uno planifica también con los modelos que uno tuvo, ¿no? Y pensando que somos una escuela, somos formadores de formadores, digo, quizás hoy tendríamos que, pienso, ¿no? Me parece interesante la propuesta de las compañeras porque en esta posibilidad de abrir el juego, de pensar distintos recursos, de pensar ese espacio del aula, entre comillas, en este caso no podríamos hablar de aula, como un espacio heterogéneo, quizás lo que podemos hacer tenga que ver con eso, con abrir el juego nosotros y de alguna manera, de esa manera mostrarle a nuestras estudiantes que este es un lugar en el que hay que ser flexible para ser docente, ¿no? No sé si me expliqué con la idea, porque se me vinieron como muchas cosas a la cabeza en el mismo momento, pero pensaba, digo, recuperar ese comentario de Gilda, ¿no? De ponernos nosotros como, no quiero decir modelo porque es como si fuéramos algo, pero digo, si podemos en este contexto tan adverso, tan difícil, tan, digamos, volver a barajar y dar de nuevo, quizás también ese es un contenido para enseñar, porque todos, seamos de las áreas específicas, seamos de la sociohistórica, seamos de los talleres, todos en nuestra propia práctica estamos enseñando también la docencia. Entonces, exactamente, Jorgelina, no le tengas miedo a la palabra modelo. Vos dijiste modelo, ay, no quiero ser modelo. Sí, pero no lo digo como una cosa que está más arriba. No. Yo lo que te digo es que los estudiantes aprenden más de las actuaciones del docente que de la palabra del docente. El estudiante sabe rápidamente quién tiene el discurso vacío de contenido y quién ese contenido lo llena con la actuación. Entonces, hay una investigación que es buenísima en Inglaterra, ellos dicen que nunca mandan a un novato solo al aula, va con un experto. Porque el novato tiene preguntas interesantes para hacer, pero el experto refiere a la vida todo el tiempo, y el novato aprende de ese experto que lo interesante de la enseñanza no tiene que ver con preguntas inteligentes, sino con preguntas que hagan a poder captar la realidad de esos estudiantes a los cuales le está enseñando. Entonces, está bárbaro. En este caso, ustedes son los expertos y le están enseñando a sus estudiantes que este es un modo de hacer docencia. Está fantástico. Sí, no, sí digo eso, ¿no? Habrá otros, y probablemente mejores, seguramente, que hay otros y muchos mejores, pero este es el de ustedes. Ahí quería agregar, bueno, que Aye me decía que lo comente, que bueno, Antelo proponía, ¿no?, también pensarnos desde esta pedagogía de la formación, que uno aprende el oficio con otros y con otras. Yo acá me causa gracia porque, bueno, quienes están ahora en la ESBA, bueno, fueron mis profes, Gilda, Silvina, Walter. Lau fue mi coformadora en las prácticas, Lau cuando estudiaba inicial también me acompañó, y hoy estamos acá conversando,
Y me parece que uno en esto de que enseña también desde la propia práctica, ¿no? Para nuestros estudiantes, que hay varios estudiantes que ya cursaron conmigo y que están este año, como bueno, nunca quedarse solo ni sola, como dicen, nadie se salva solo, bueno, también, o sea, nuestro oficio no es desde la individualidad. Y nada, me parece como súper enriquecedor que nos podamos estar encontrando todos, todas. Yo también te voy a decir, vos, Carolina, que querés tanto a Antelo. También Antelo tiene una frase muy célebre, cuando se pregunta, toma Dubet y dice, Dubet, ¿cómo te das cuenta que un estudiante aprendió? Que esa enseñanza realmente... Dice, y es como ir a un boliche, algunos planchan y otros sacan a la mejor chica, ¿no? Dice, bueno, es esto así, uno nunca sabe si la enseñanza efectivamente aconteció, pero con esa incertidumbre tenemos que andar por la vida. Ahora, esa incertidumbre la podemos suavizar cuando yo tengo claridad en lo que quiero enseñar, cómo quiero enseñar y para qué quiero enseñar. Ergo, en una planificación. Bueno, cerré con el amor de la vida de las chicas que han pasado por Antelo en todo, ¿eh? Vamos a leer, acá Paola nos deja un comentario, es la oportunidad de navegar otras aguas, buscar nuevas formas, nos obliga a dejar lo que sabíamos que funcionaba y recrearnos, de fondo, pero sin perder los horizontes. Así que, bueno, gracias Pao. Pide la palabra Silvina. Sí, bien. No sé si Elena, porque ahí dice sigue Elena, no sé, Elena quedó... Yo la palabra me puso ahí. Helen, ¿vos querés hacer alguna pregunta? ¿O no? Ah, no está conectada. Ahora le Bien. preguntamos. No, bueno. Retiré porque yo era una pregunta sobre un discurso anterior y creo que es extemporáneo ahora. Ah, bien, bien. Ok. Bien. No, la verdad que, bueno, son temas que me encantan y que siempre nos hacen crecer. Yo creo que siempre digo que el que tiene el desafío de enseñar nunca deja de aprender, y entonces desde ahí es donde uno va construyendo y va haciendo, ¿no? Yo lo que quería preguntarle a las chicas, y en esto que estábamos resignificando, decir, porque cuando volvemos a hacer estas preguntas es, ¿cuándo se instaló la planificación de una manera tan burocrática, ¿no? Que hasta el día de hoy, ¿no? Que hasta el día de hoy nos siguen haciendo jugar esa mala pasada, que nos sigue no pudiendo sentirlas como propia, sino tomarla como una cuestión pesada de nuestra propia tarea. En mi caso, cuando tuve mucho tiempo como asesora pedagógica y me tocaba trabajar con esas cuestiones, nada, ¿no? Los profes cada vez que nos veían correteaban porque sabían que teníamos que trabajar con ese tema y costaba mucho no tomarlo como una cuestión, ¿no? Que iba a quedar en un escritorio, o que otra vez me tenés que preguntar sobre eso. Digo, ¿no? ¿Cómo se instaló? O sea, cómo cuando llega este instrumento, ¿no? ¿Cómo se instala en las prácticas con una concepción tan fuerte que hizo que, ¿no?, nos llevara y nos arrastrara hasta el día de hoy, digamos, ¿no? La culpa la tienen las didactistas. La culpa la tienen los didactistas. Los didactistas que investigaron todos los primeros años de investigación en el campo de la didáctica, los tipos que hacíamos, íbamos a mirar qué prácticas daban resultados. Prácticas daban resultados, construíamos actividades para todos exactamente igual. Una de las prácticas que daba resultados, bueno, a ver, fue en el momento de que pasa la metáfora de la industria a la escuela, ¿no? Y aparece la idea de planificar. Así como mirábamos el fordismo, que cada uno hacía lo que correspondía, en el sistema educativo dijeron, bueno, necesitamos expertos en planificación. Y aparecen los didactistas, que siempre dieron respuesta a los reclamos sociales. A ver, hoy somos críticos, pero fuimos técnicos 80 años. Y fue tan fuerte que hoy está presente. Es imposible. Ustedes miran, es casi como los economistas. Todos hablan de estrategias de mercado, todos hablan de eso. Ahora, flaco,
Para la gente común, ¿para qué le sirve hablar de estrategia de mercado? ¿Entienden lo que digo? Para los docentes, que no somos expertos que no somos expertos en el campo de la enseñanza. No, pónganse que yo no supiera nada de la didáctica. ¿Para qué quiero planificar? Si a mí me dijeron que yo tenía que decir lo que iba a hacer para la directora. Y ahí se terminaba el problema. Ahora, si yo doy vuelta a la lógica y digo, no es para la directora, es para mis pibes, es para mis pibas, es para ellos, para que sepan lo que yo quiero hacer con ellos, porque tienen derecho a saberlo. Ahora, tienen derecho a saberlo, ergo tengo que laburarlo, y me tengo que bancar ese laburo con ellos. Decirle, bueno, mire, yo pensé, no, profe, pero eso es un embole. Bueno, tengo que dar buenas razones de por qué hago lo que hago. ¿Entienden lo que digo? Se instaló en el momento en que nosotros no teníamos que darles explicaciones a nadie. No explicábamos nada, porque había un experto que había investigado y que había dicho, para que el pibe aprenda determinadas cosas, la mejor manera de enseñar es esto. Y eso se convirtió en palabra santa. A ver, si ustedes piensan que nosotros venimos de la pedagogía de los objetivos, ¿sí? De la taxonomía de Bloom, ustedes ni la conocen, son todos muy jóvenes, no tienen ni idea. Pero, bueno, Laura, me alegro que alguien comparta la taxonomía de Bloom. 8.900 verbos para poder planificar y los tenías que saber de memoria. Y yo estoy hablando de hace 35 años atrás, ¿eh? No es que hace tantos años atrás, ¿eh? Y el contexto ayudó, nosotros tuvimos gobierno de facto tras gobierno de facto, nosotros teníamos al general Solari como ministro de Educación. ¿Entienden lo que digo? Entonces la idea era eficientista, la idea era técnica, la idea era de resultado, la idea que si a esta maestra esto le daba resultado, a todos le iban a dar resultado lo mismo. Nos olvidamos del contexto, nos olvidamos de los pibes, nos olvidamos de la particularidad de las instituciones, nos olvidamos de todo eso. Eso no existía, porque éramos neutrales, porque a mí me habían prometido que la ciencia me iba a permitir un desarrollo ilimitado de la humanidad, ¿no? Eso fue lo que nos dijo el positivismo, hasta que tiró la bomba en Hiroshima. ¿Entienden lo que digo? Lo que pasa es que ahí nos dimos rápidamente cuenta de la mentira, porque había tirado la bomba, pero en el sistema educativo ahora tenemos la bomba. ¿Y ahora qué hacemos? Miren, es lo mismo que como yo empecé a decirles, esta pandemia nos puso en un lugar a los docentes que habíamos perdido. Socialmente hablando, a ver, ¿ustedes escucharon a los comunicadores sociales? Los maestros enseñan, los pibes no saben, la escuela es un desastre, habría que cerrarlo. Todo eso hasta hace un año atrás. Todo eso decían de nosotros. Que éramos unos vagos, que hacíamos paro, que no queríamos trabajar, que no sabíamos nada. Todo eso, hoy están desesperados porque los pibes vuelvan a la escuela y los maestros se hagan cargo. Los padres están desesperados. A ver, socialmente, nadie dice nada. ¿Están escuchando a un comunicador social hoy hablar mal de un maestro? Nadie. ¿Qué? Porque se dan cuenta que la enseñanza es una práctica compleja, que no es simple, que promover aprendizaje no lo promueve cualquiera, que no es que yo siento al nenito ahí y le digo, queridito, haz esto. No, es así. Bueno, tuvo que venir una pandemia para que nos reconozcan. Y bueno, bienvenida a la pandemia, y lo lamento por los que son madres en estos momentos y docentes a la vez, porque deben estar con los pelos así. Es así, es así. Bien. Seguimos con el orden de la palabra y ya vamos a ir cerrando porque estamos casi en hora. Vamos a leer después los comentarios, hacer un cierre. Sigue Laura Romero. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Agradecida por este espacio, a todas las compañeras y compañeros. Nada, me quedo con la cabeza dinamitada. Estoy dando el seminario de construcción y manipulación de títeres y objetos. Venía planteando una dinámica, venía con una planificación copiada, heredada, como decía yo. Yo la heredé
La imprimo, le cambio la fecha y va, sale con fritas. Hasta que con una colega me senté y me dice, ¿vos qué querés dar? ¿Para qué querés dar títeres? ¿Qué sentido tiene que un estudiante de visuales pase por el lenguaje de los títeres? Hasta que, bueno, me iluminé, me encontré pensando en el para qué, ¿no? Y muchas veces me encuentro con que el estudiante de visuales tiene un metejón con lo plástico, lo resuelve rápidamente, pero ese títere tiene que estar vivo en escena, va a estar accionando. Entonces, bueno, me enfoqué en eso, en la manipulación, en encontrarme con que hay muchos objetos, y hoy, ¿por qué hago este marco? Porque hoy me encuentro con esta virtualidad y digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo para que eso siga sucediendo? Entonces, bueno, me encontré con un aula virtual que tuve que investigar, que pido ayuda, que tuve que decir, soy vulnerable ante esta tecnología, ayúdenme y aprender con los estudiantes. Y hoy hicimos un juego, acá tengo un estudiante, creo que puede dar fe, donde hicimos un trayecto de 5 clases concretas, bien, me parece que bien sintéticas, y hoy yo hacía una cuestión de rol, donde era la directora de un colegio primario, y ellos me tenían que decir por qué el lenguaje de los títeres, por qué ese proyectito con la de lengua tenía que ser ejecutado en el 2020 o el 2021. Entonces yo me caracterizaba con una bolsa en la cabeza y ellos me decían. Entonces yo di el orden, que cada uno tenía como una rueda de palabras, de justificar por qué, teniendo en cuenta lo que ellos ya habían transitado y tenían en su mochila. Nos reímos, nos divertimos, o sea, yo creo que yo me divierto mucho, y sí, yo creo que es con otros, y creo que es un sincericidio permanente, el estar frente de un otro, que tiene su sensibilidad, tiene su día, tiene su entorno, qué sé yo, es complejo, y jamás me lo imaginé, jamás me imaginé el resultado, pero estoy como una cosa de ay, el Zoom, me tengo que enchufar, tú, lo hago, pip, pum, se me cortó la luz a las 11, tenía que armar el Zoom, es como eso, ¿no? A corazón abierto y poder brindarlo, lo que tiene y lo que uno no tiene, y eso creo que se lee permanentemente. Y el incentivo, bueno, no lo puedo decir porque lo están grabando, porque yo dije, el incentivo tiene que ver con un brindis. Después del coloquio vamos a ir a brindar, con jugo de naranja, o de lúpulo, no sé. Eso es extorsión. Y bueno, pero bueno, qué sé yo, es como un condimento, ¿no? Del humor, la sinceridad, poder hablar de los contenidos, hacer esa transposición. Yo los pude ver una vez, y bueno, me parece que es muy interesante esto de realmente encontrarse con otros, desde, bueno, a ver, esto no lo sé, vamos a aprender, seguimos aprendiendo. De hecho, ellos me guían a mí cuando tengo que hacer alguna cosa, dicen, no, profe, toca abajo, toca arriba, bueno, pim, pum, pan, y ya vamos aprendiendo. Quería comentarles esta experiencia que la verdad que no me la imaginaba para nada, y ahí estamos, marchando y más preparada para el segundo cuatrimestre. Así que gracias a todos y ahí andamos. Muy bien. Laura Yaski nos dejaba exactamente más del hacer que del decir. Lau, ¿querés contar desde dónde venía el comentario? ¿Estás? Hola, ¿estamos por ahí? Bueno, seguimos y después retomamos si está Laura. Judith dice, por esa opción para que vuelvan de a poco las clases presenciales. Judith, ¿querés habilitar el micrófono? Hola, sí. No, mi comentario era más que nada, digamos, por el chat, pero era en el sentido de cómo se revalorizó la tarea docente. Realmente eso me pareció central, digamos,
lo quería remarcar porque es algo que yo pensé en todo este periodo, que realmente vuelve a tomar otro rol, el rol docente, ¿no? Eso, nada más. Buenísimo. Gracias. Y Jorgelina pide nuevamente, estamos sobre el tiempo, pero síntesis, compañera. Sí, cortito. Sí, no, me parece que va en sintonía un poco de lo que decía Laura, ¿no? Y quería recuperar esto que había dicho Rita, que me parece que es muy importante, de que no hay enseñanza sin afecto. Que a pesar de que cuesta mucho desde estos dispositivos, quizás mirar con afecto ese trabajo artesano y volver a mirar y volver a pensar la planificación y rearmarla, y también humanizarnos, como lo estaba diciendo la compañera, ¿sí? Que se note esto que un poco también hablaba Loli, de esos espacios de nuestros hogares a veces, y mostrarnos con nuestra vulnerabilidad también. Me parece que no hay que tener miedo en este contexto, ¿sí? Porque no somos infalibles, y me parece que eso nos pone en otro lugar con las estudiantes, nos pone en un vínculo con ellas más cercano. Nada, eso. Genial. Bien. Bueno, y ya vamos a ir cerrando, realmente quedaron muchas puntas, ideas para conversatorio, para la vuelta, para empezar a repensar, para empezar a pensar el Festival de la Planificación, ¿sí? El no trabajarlo en soledad. Me parece que hay que empezar a darle este sentido colectivo, que ya lo venimos trabajando, que ese cuco hay que sacarlo, y también es es este documento público del cual hablamos todo el tiempo, que es el derecho de los y las estudiantes, ¿no? Así que, bueno, me quedo con muchas ideas. Chicas, Caro y Lorena. Bueno, yo re contenta, más que contenta de reunirnos, a encontrarnos 53 personas, a conversar sobre la enseñanza, a compartir saberes, experiencias. Chocha, mil agradecida. Muchas gracias. Hay compañeras de la Escuela de Música también, y la verdad que destinar este tiempo, abrir las puertas de su casa a conversar con nosotras y entre nosotros y nosotras es un montón, así que gracias. Sí, yo también no tengo nada más que felicitarlas, la verdad que me pareció bárbaro, me encanta la gente que está interesada en la enseñanza, me fascina, así que las felicito un montón, la verdad que sí, me alegro un montón, muchas han sido estudiantes mías, me gusta reencontrarme, otras son colegas, han sido colegas, yo ya no estoy, pero así que bueno, para mí fue un placer. Gracias. Le agradecemos y les agradecemos también a todos y a todas los que participaron hoy, que dispusieron de su tiempo, que si estaban en familia pudieron pedirle unas 2 horitas para estar en silencio si se puede, o con los auriculares, y distanciarse, y eso también lo ponemos en valor en estos encuentros, así que muchas gracias. Y bueno, y seguimos, continuamos, queda la invitación pendiente. Sí, justo iba a tirar el chivo, como le decimos, que vamos a continuar, no sabemos, como dijo Loli, cuándo y en qué horario, pero también lo vamos a publicar en las redes, ¿sí? Este ciclo lo vamos a sostener porque sostenemos que estamos trabajando, estamos sosteniendo los vínculos pedagógicos, nos estamos encontrando, tal vez por grupos de WhatsApp, donde antes esos grupos no existían, y yo creo que ahora quedan vínculos nuevos, donde seguir lucubrando ideas, ¿no? Y conectándonos con esto que, bueno, es central y se nos vino a la mesa a debate, que es la planificación. Así que, Rita, agradecerte el tiempo, todas estas 2 horas, los aportes, todos los autores, que yo lo fui anotando, pero se me escaparon algunos, así que las chicas seguro que después vamos a hacer una síntesis. Y yo les mando, sí. Y así Antelo que, era. bueno. Antelo, Ayelén. No, sí. Antelo seguro, mira. Cantó lo de el Festival de la Planificación. Eso pareció genial. Vamos dando ideas. Qué ñoñas que son, qué ñoñas.
Sí, nos hemos conformado entre docentes ñoñas que nos llamamos, y nos encanta llamarnos así, reivindicamos el nombre, así que vamos a seguir proponiendo espacios, así que quedan más que invitados, invitadas, invitades. Y bueno, yo nada más que agradecer a quienes se sumaron, nos encantaría que haya más cupos, bueno, es lo que nos permite la tecnología, así que nada, a seguir encontrándonos. Laura, dale. Yo un chivito cortito, chiquito, que hoy dije, me encontré con otra colega y con esta nueva mirada, y la colega está presente, no sabía, yo no la veo, es Cintia Valenzuela, la quiero nombrar y mandarle un abrazo, y que se recupere pronto. Te extrañamos. Eso, yo sí. Quería sumar a todo esto que siempre decimos, que el hecho de poder mirarnos y el poder crecer en estas prácticas docentes permite aún más potenciar el arte, ¿no? Que siempre le digo a los compañeros que si bien nosotros venimos de otra formación, yo de la ESBA, me enamoré de la ESBA, digamos, con todas sus virtudes y con todos sus conflictos que tenemos, que quienes estamos adentro lo transitamos, pero que me parece que son quienes pueden potenciar el arte, ¿no? Que el lenguaje artístico, que es tan importante para la construcción de la subjetividad, para el aprendizaje, y me parece que repensarnos, ¿no? Con estos instrumentos, por ejemplo, es poder darle lucha, resistencia a las instituciones, ¿no? A poder pensar el sistema educativo desde otro lugar, y creo que por ahí también va, ¿no? Este crecimiento y este modo de poder pensarnos, ¿no? Aquellos docentes que son formadores en arte, así que genial, ahí Bola de Nieve, siempre presente. Así que nada, agradecer a Rita, que le tengo mucho cariño, que yo, digamos, fue una recibida cuando vine al sur por Rita, y bueno, por ahí hice mis primeros pasos también, una vez que me recibí, así que nada, encantada de que pueda compartir con nosotros y con nosotras, y a todos estudiantes, bueno, a Gilda, a todos los compañeros que siempre estamos acá poniéndole el hombro a la escuela, a la educación pública, así que genial, a los estudiantes, a todos y a todas. Genial, gracias. La Secretaría de Extensión. Porque nadie la nombra, Yelén. Claro. Hace falta. Yo les voy a pedir, por favor, que activen las cámaras, así, si se copan, sacamos unas capturas, porque está bueno, yo nunca lo hago, no me acuerdo, no me saco selfies, entonces no es una práctica que tengo, pero está bueno para dejar registro, porque es necesario dejar registro de esto, después lo vamos a retomar, nos vamos a reír y ojalá que aprendamos mucho más, así que ahí voy sacando, si me ayudan también, se los voy a agradecer. Marce, que saca fotos siempre, Marce. Photoshopeanos después, ¿eh? Eso va aparte, es un presupuesto que no está incluido desde el Consejo de Educación. Sacá las arrugas. Son tan chiquitos que todos somos de 25 años, así que no hay problema. Somos llegadores, che. Arreglame el pelo, que somos todos jóvenes. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno. Gracias. Nos reencontramos la Chao, próxima. chicas. Suerte. Gracias. Suerte todas. Gracias, Rita. Gracias. Loli, Carlos. Gracias por el espacio. Nos vemos. Adiós. Sí, Gracias. veamos. Dale. Dale. Adiós, gracias. Gracias, Rita, gracias. Elena, saliste despeinada. No, de veras. Salió Bola de Nieve. No, jamás. La foto. Salí despeinada. No te había visto, no te había visto. Yo tengo que dejar de grabar, ¿no? Ya soy... Claro. Grabar en la computadora, ahí está. ¿Se va a ir? Estaba grabando Gilda. Yo